Hablar de Juego de Tronos es algo complicado sin caer en los spoilers. El desarrollo de la trama es complejo teniendo en cuenta que está ramificada y no funciona en una única línea, aunque todas se dirijan al mismo lugar. La serie encuadra su acción en el seguimiento de diferentes facciones y personajes de forma paralela. La línea argumental se diluye y entrecruza, y el seguimiento de estas facciones, personajes y conflictos ocurre por tramos, dirigiendo habitualmente cada temporada a un tramo argumental que funciona como base y además actúa como núcleo de las tramas complementarias y no por ello menos importantes, aunque algunas de estas avancen de una forma más independiente. No hay un solo centro ya que la acción es tan importante como los personajes que la llevan a cabo. Esto nos lleva a crear una conexión más fuerte y un conocimiento mayor de las motivaciones, frustraciones, sentimientos o emociones de los protagonistas. Hay tanto que contar y tanto que desarrollar que es inevitable que a veces resulte algo caótico y este desarrollo sea desigual. Me explico, no soy un gran fan de Juego de Tronos en su formato televisivo. Es innegable que sus valores de producción son altísimos y goza de muy buena calidad. El montaje y la dirección están muy cuidados y los guionistas se preocupan de adaptar lo que originalmente era una serie novelada a un ritmo más acorde con la ficción audiovisual. Para mí este es su principal problema. En las novelas, el autor, en este caso George R.R. Martin, puede tomarse todo el tiempo del mundo en explicar, describir y crear una atmósfera acorde a cada momento, pudiendo intensificar y reducir el ritmo por tramos sin que la lectura se resienta, de la misma forma que el lector lee a su ritmo e interpreta y digiere sus historias y capítulos de una forma más personal y medida. Así que en el libro todo esto funciona de forma más uniforme, pero en la serie se convierte en algo irregular que, para mi gusto, lastra su desarrollo. Pero espera, no vayas al botón de dislike todavía, y dejad que continúe mi explicación un poco más. Hay una cantidad muy grande de personajes y la mayoría de ellos con personalidades complejas. En la serie se mantienen los más importantes con ese desarrollo avanzando su personalidad y se simplifican otros de una forma más estereotípica para no caer en la saturación y el desgaste. A muchos los llevamos conociendo varias temporadas y tenemos claras sus motivaciones, miedos, carácter, emociones, que continúan evolucionando y además se introducen nuevas acciones clave o nuevos personajes que enriquecen aún más la trama y su universo. Todo esto provoca que además de hacer avanzar la historia, hay que hacer conocer a estos personajes mediante conversaciones, acciones o reacciones. Esto convierte cada capítulo en todo un reto de escritura y realización porque tienes que incluir una gran cantidad de diálogo para hacer avanzar ese entramado complejo que es Juego de Tronos, ya que el uso de explicaciones y descripciones de forma visual es mucho más sutil y no es utilizado como recurso habitual. Estas situaciones reducen la epicidad que rodea el desarrollo argumental en muchos de los capítulos, enlenteciendo el ritmo en ocasiones demasiado. La fantasía épica compleja y con connotaciones políticas, como es el caso de esta, necesita de un equilibrio en el ritmo entre la acción y desarrollo más medido que en otros géneros, y ese equilibrio se encuentra a menudo en la fórmula de desarrollo, acción, reacción. Esto te permite introducir el desarrollo tanto de personajes como de la línea argumental, continuarlo de forma más sutil en la acción y seguir desarrollando los personajes en la reacción que ha provocado dicha acción. A menudo se repite e intercala esta fórmula que es muy utilizada en la serie, pero con algunas diferencias. El desarrollo es mucho más largo que la acción y apenas se da tiempo a la reacción, que en este caso es más poderosa en el espectador. Esto se debe al llamado shock factor, un golpe de efecto que consiste en realizar una acción que no esperabas, como la muerte de un personaje o la revelación de secretos que no conocías, la entrada al tablero de un nuevo elemento, etc. Juego de Tronos abusa en exceso del shock factor y lo utiliza a menudo para suplir esas carencias de ritmo de las que hablo con el golpe de efecto. El problema es que ese golpe de efecto atenúa también la reacción y la vuelta al desarrollo lento desde el cliffhanger es muy abrupta. Dejando aparte el ritmo, no todos son problemas en Juego de Tronos. Es una serie de una profundidad notable y con varias capas a tener en cuenta tanto en su entramado político como en la psicología de sus personajes. Empecemos con los paralelismos e inspiraciones de las distintas facciones de los Siete Reinos. El propio argumento de la serie tiene un trasfondo histórico importante y que no sería fácil de resumir, ya que el contexto del mismo se basa en las conquistas y reconquistas de los propios reinos que terminan unificados por las ya nombradas facciones o casas. Para empezar, Poniente, el lugar donde se engloban los Siete Reinos, está inspirado en la Inglaterra medieval. Incluso la trama se acerca y se asemeja de una manera notable a sucesos históricos reales. Los reinos anglosajones Kent, Sussex, Wessex, Essex, Northumbria, East Anglia y Mercia están íntimamente relacionados con los Siete Reinos, al igual que el muro está claramente inspirado en la muralla de Adriano, y los que viven más allá del muro en los Pictos. El conflicto entre Starks y Lannisters guarda muchas similitudes en común con la Guerra de las Dos Rosas entre Yorks y Lancasters, una guerra civil que ocurrió entre 1455 y 1485. Incluso la sangrienta boda roja que marcaba el final de la tercera temporada tiene su inspiración en sucesos reales como fueron la Cena Negra y la masacre de Glencoe.
No solo existen paralelismos con la historia británica, también hay multitud de similitudes con otros pueblos. Desembarco del Rey tiene numerosos paralelismos con la Constantinopla bizantina, evidenciando uno de los más grandes no solo en su belleza y riqueza, sino en la utilización del fuego valirio. Los dothraki, cuya cultura, aspecto, costumbres y estilo de vida guarda similitud con los hunos y los mongoles. Los hombres sin rostro, que tienen su origen en una secta religiosa, los nizaríes, provenientes de Oriente Medio y que estuvieron activos entre los siglos X y XIII. Como estos citados, hay otras tantas referencias e inspiraciones de lugares y culturas de los que podríamos hablar durante horas, incluso inspiraciones de personajes concretos, como Daenerys Targaryen, que guarda su origen en Artemisia de Caria, reina de Halicarnaso y comandante de Jerjes I de Persia. Creo que queda claro el porqué de la profundidad política y bélica de la serie, y lo que reflejan sus conflictos. Esto aporta densidad a un entramado ya de por sí complejo, y que se ve muy complementado con las historias personales que aportan sus personajes. No voy a hablar de los personajes de forma individual, sino de la psicología y connotaciones de los mismos. Cada personaje en Juego de Tronos refleja unas ambiciones, intereses y anhelos provocados tanto por otros personajes como por las situaciones bélicas y conflictos que les rodean. No solo se enfrentan a conflictos de gran importancia social dentro de su universo, también se enfrentan a conflictos personales que les ocasionan grandes dudas morales, ya que es una serie en la que los actos siempre tienen consecuencias y nunca quedan en el olvido. No son una mera excusa de guión, sino que funcionan como instrumento para la construcción de los caracteres enfrentados, a menudo más duales que opuestos, y que nos muestran con cierta crudeza y visceralidad. Pese a la simplificación de muchos de ellos en la serie, la mayoría son psicológicamente complejos, y aunque con ciertas bases estereotipadas, marcadas para ayudar a la fluidez del desarrollo, se componen de sentimientos y emociones muy variados. La empatía está dirigida, obviamente, a unos pocos con los que el autor y los guionistas quieren que nos sintamos identificados, otros tantos en los que se busca generar el odio en el espectador, y algunos que nos inspiran compasión. Aún así, no todos están encuadrados y existe una dualidad en ellos que puede crear en ese mismo espectador sentimientos encontrados. Todo esto hace que se creen personajes muy carismáticos y el público adquiera una posición de favoritismo, odio o indiferencia hacia ellos. Esto juega un papel muy importante a la hora de utilizar el golpe de efecto. En esta serie la muerte no es baladí, ya que está presente en todas las temporadas, y que un personaje sea protagonista no lo exime de la misma. Nunca sabes qué va a ocurrir y eso mantiene la curiosidad y atención del público, al que agolpeará el shock factor y se preguntará ¿y ahora qué? Y al que reaccionará con tristeza, alegría o asombro debido a la conexión empática de la que hablaba antes. Es decir, los personajes son importantes en el propio argumento y tienen su perfil psicológico y su papel en la trama, pero también juegan un papel importante fuera de ella por la afinidad y comunión con el espectador. Al fin y al cabo has vivido su desarrollo y se ha construido de tal forma que su desaparición, muerte o simplemente sufrimiento consigue crear sensaciones en ti. No todas las series consiguen esto con la misma eficacia que Juego de Tronos. Es algo realmente complicado de lograr habiendo tantos personajes influyentes en la trama. Por último, me gustaría hablar de la naturalidad y la explicitud con la que se tratan las escenas violentas y sexuales en Juego de Tronos, causando polémica, impacto y dando más empaque a la serie, y que también tienen que ver con el desarrollo de los personajes a la hora de mostrar su cara más oculta, cierta sexualidad reprimida o violencia sin ningún tipo de contención, como ocurre en otras series de la HBO. Desde incesto a violencia visual o incluso escenas fuera de plano que transmiten la crudeza por la reacción de uno de los personajes. Los libros, ya de por sí crudos, se ven potenciados con la inclusión y la modificación de este tipo de escenas que añaden no solo un impacto visual, sino un trasfondo de contexto social. Acciones reprobables que causan polémica en nuestra sociedad, mostradas casi sin censura, con intensidad y con la duración necesaria para transmitir la visceralidad de la situación. Juego de Tronos tiene fallos de ritmo y un desarrollo a veces confuso debido a la irregularidad de la estructura de la serie, pero aún así funciona. Tiene una historia fuerte detrás y unos personajes altamente carismáticos que mantienen vivo el interés por la misma, además de la sorpresa, a veces anticipable, y otras inesperada que supone el shock factor. Hacen que desees ver más mientras se acerca temporada a temporada el desenlace de la misma. Los componentes políticos de la serie la convierten en compleja y es difícil entender todas las connotaciones y paralelismos que tiene. Su desarrollo es lento y no le preocupa tomarse su tiempo para contar todo lo que quiere contar. Y salva la papeleta de una forma muy digna que no está al alcance de cualquier creador. Hasta aquí llega este vídeo. Se podrían decir muchas más cosas de la serie, pero se extendería demasiado y se perdería la esencia de lo que he querido resaltar de ella. ¿Os gusta Juego de Tronos? ¿Creéis que abusa del shock factor? ¿Conocías sus referencias históricas? Cuéntame tus impresiones y opinión en los comentarios. Puedes dar una vuelta por el canal para encontrar más vídeos de análisis, opinión, tops y curiosidades sobre el mundo del cine y los videojuegos. Si te gusta, suscríbete. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta siempre.